Vamos a hablar un poco sobre la pornografía infantil. Lamentablemente, por el poco espacio de tiempo que tenemos, vamos a hacer un resumen de los aspectos más importantes. Fundamental me parece, más allá de entrar a detalles técnicos, que haya una concientización, una sensibilización sobre un tema tan importante que de alguna manera siempre se ha tratado de ocultar, de invisibilizar, que no hay datos públicos, que cuando usted habla con determinados grupos desconocen sobre este aspecto o creen que es algo que no sucede en Costa Rica, es algo que no sucede en nuestra comunidad y mucho menos que está sucediendo en nuestros hogares. Por esa razón creo que lo fundamental para el día de hoy es que tengamos una visión amplia de lo que corresponde como pornografía infantil y sobre todo, muy importante, cómo ve la pornografía infantil dentro del tema fundamental de este simposio, que es la protección de la niñez en línea. ¿Cómo podemos nosotros tomar una serie de aspectos, saber cuál es la legislación vigente, cuál es el marco legal que tenemos para esto, para proteger los intereses más profundos que tenemos, como lo son nuestra juventud, nuestra niñez? Bueno, en cuanto a pornografía infantil, sabemos porque las redes de pornografía... que sabemos de que en cuanto a esto, el acceso que se da es gracias a las redes sociales, gracias a todo lo que tiene que ver con internet y con los medios digitales. Ignoro si en este momento puede haber, con la facilidad que había antes, o digamos la oferta de pornografía infantil a nivel revista, digamos, a nivel material de papel. Gracias a la gran explosión que ha habido de los medios de comunicación, el día de hoy, no sé, nos pueden acompañar unas 150, 180 personas, aquí puedo asegurar hay unos 180, no teléfonos, sino dispositivos de audio y video de computadoras. O sea, aquí todos tenemos en nuestros teléfonos una forma de comunicarnos con casi que con cualquier persona en el mundo que también tenga eso. Es debido a eso la explosión de la pornografía. Ya no era la pornografía de antes, que usted se iba a buscar a un lugar escondido, encontraba una revista, la metía debajo del colchón y entre los compañeros de la escuela se lo pasaba del colegio. No, la pornografía ahora está al acceso de todos a cualquier hora. Ya no había que quedarse hasta las 10, 11, 12 de la noche para ver las gatitas de Porcel de Argentina. Esa es la pornografía que teníamos nosotros en aquel entonces. No, el acceso es casi que ilimitado y eso es muy importante. Veamos una pequeña noticia para que vean la realidad. Las redes de pornografía infantil están presentes en Costa Rica y cada vez con más fuerza, lamentablemente. Es que usando fachada de agencias de modelos, cazatalentos, aprovechan la ignorancia de los padres para así fotografiar, violar y abusar a decenas de menores. En menos de 2 semanas se han detenido 7 sujetos involucrados con la producción de material pornográfico y abuso de menores. La mayoría de niños fueron contactados mediante redes sociales. Existen una serie de aplicaciones que son gratuitas que impiden el acceso a nuestras computadoras personales que tenemos en la casa de nuestros hijos a ciertas páginas. Ustedes las pueden bajar, ustedes pueden hacer un filtro, ustedes pueden medir qué se tiene acceso y qué no se tiene acceso. También existen aplicaciones que le hacen ahora una advertencia, que si usted se mete en cierta página que usted está rastreando, te llega un correo electrónico al padre y dice, vea, de su computadora se está accesando a esto. Según las autoridades, 26 menores fueron violadas y grabadas por una red criminal que producía pornografía infantil desde Costa Rica. Según las autoridades, 5 costarricenses estarían involucrados en estos delitos. Engañaban a las niñas de entre 11 y 17 años que querían ser modelos. Estos grupos aprovechan la ignorancia o permisividad de los padres para abusar de los menores. Nuestra ley penal establece que es la reproducción o la presentación desde el punto de vista ya sea visual, auditivo o bien escrito. Una fotografía, una caricatura, un dibujo que represente a un menor o una parte de un menor llevando a cabo actividades sexuales, eso es pornografía infantil y como tal es sancionado penalmente. Según las autoridades, 10 chats de WhatsApp y 14 páginas están siendo investigadas. Estos sujetos se camuflan como cazatalentos de modelaje para abordar y convencer a sus víctimas con el beneplácito de los padres.
Recordemos lo que decía anteriormente, compañero, en cuanto a que aquí no podemos decir que a mí no me interesan las redes sociales, a mí no me interesa la tecnología, yo no quiero saber nada de eso porque no me incumbe, ya que es más bien una obligación nuestra como padres, como hermanos, como parte de la comunidad, poder entender qué es lo que está sucediendo en este medio que, como bien decía el video que anteriormente nos presentaban, basta que nuestros hijos o nuestros familiares se metan a la intimidad de su cuarto, de cualquier lugar para poder tener acceso a eso. Las noticias son un poco escandalosas, en realidad es mucho lo que tenemos de pornografía infantil actualmente. Cada vez vemos que hay más golpes a nivel nacional e internacional de bandas estructuradas con bastante complejidad dentro y fuera del país, con diferentes contactos, y esto es importante que nosotros lo vayamos visualizando. No es un problema de otros, no es un problema de otro lugar, no, lo estamos teniendo aquí en Costa Rica desde hace muchos años y tenemos que empezar a hablar del tema. No podemos hacerlo del avestruz, tenemos que entender que está sucediendo algo muy grave en la actualidad y tenemos que ver las herramientas para poder prevenirlo, para poder sancionarlo y para poder de alguna manera comprender el fenómeno desde diferentes aristas. La pornografía infantil no es un delito sencillo desde el punto de vista que está establecido como uno de crimen organizado transnacional. ¿Qué quiere decir eso? Son bandas que existen a nivel mundial en donde se distribuyen las funciones. Unos van a ser los encargados de contactar a los menores, de producir propiamente la pornografía, otros van a ser los encargados de meterlos a la red, de subir toda esta información y otro de comercializarlo en diferentes puntos a nivel mundial. Entonces esto no tiene fronteras, aquí no podemos decir las limitaciones que nos da el propio derecho en que hay una jurisdicción establecida. No, aquí recuerden que la información, una vez que se sube a internet algo, no importa si el servidor está en Malasia, en Nueva Zelanda, en Honduras o en Costa Rica, o sea, ya la información es accesible y es trasladable a cualquier persona. Entonces, por crimen organizado, vea la definición que tenemos desde la Convención de las Naciones Unidas. Nos dice cuando dos o más personas trabajan para cometer hechos de grave delincuencia, donde grave delincuencia se considera cualquier delito que tiene una pena superior a 4 años. Todos lo que está relacionado con el delito de pornografía infantil tienen estas sanciones. Y cuando vemos la lista, pues la pornografía infantil es uno de ellos y debemos entenderlo. En Costa Rica tendemos a ser muy narcocéntricos, o sea, todo el narcotráfico, todo el problema que tenemos en Costa Rica, la inversión que se hace a nivel de prevención, de policía, de educación, la hacemos en el problema de los psicotrópicos. Sí, es un problema muy grave, la situación geopolítica y geográfica que tenemos en Costa Rica, pues definitivamente nos obliga a pensar en este aspecto, pero no es el único, son muchos los problemas que de delincuencia organizada tenemos y entre esos pues resaltamos el día de hoy sin lugar a dudas por la importancia del tema, la pornografía infantil. Pero cuando hablamos de pornografía infantil siempre lo encajamos como un problema que se da debido a que está afectando el sano crecimiento psicosexual de los menores, que permite o es un primer paso dentro de todo este intercriminis para llegar a delitos más graves, como decía anteriormente el doctor Medrano, para todo lo que tiene relación con violación, abusos y demás. Pero tenemos que entenderlo en su verdadera dimensión. Actualmente, y este es el dato del año pasado, la pornografía infantil manejó $3 billones a nivel del mundo. $3 billones, no podría escribir ese número, o sea, es una cantidad exagerada. Claro, ahí está. Si hay gente que está dispuesto a pagar cantidades de dinero por adquirir este material, pues va a haber también oferta. Por ahí va el problema y entonces se nos hace algo muy complejo, pues no solamente vamos a tener que invertir o centrarnos en la sanción, sino también en la prevención. ¿Quiénes son estas personas que están buscando pornografía infantil? ¿Quiénes son estas personas que quieren tener acceso e inclusive están dispuestos a cancelar grandes montos de dinero haciendo de esto algo lucrativo y pues muy apetecible? Que nuestro país formó parte de esta operación contra el tráfico de pornografía. 2 personas fueron detenidas en Costa Rica producto del mayor golpe contra la pornografía internacional infantil a través de WhatsApp.
La Policía Nacional Española, en conjunto con Interpol y Europol, analizaron 360.000 archivos donde encontraron escenas impactantes de abusos hacia niños entre 0 y 8 años. En total fueron arrestadas 39 personas por distribuir fotos y videos de menores de edad en redes sociales. Durante la operación se investigó a 135 usuarios de 18 países de Europa, Centroamérica y Suramérica. Aquí no hace falta exagerar para ver la magnitud del problema. 360.000 documentos en esta operación que incluyó varios países de América y de Europa por medio de WhatsApp. No sé si ustedes sabían, actualmente hay 1.000 millones de personas que utilizan esta aplicación. ¿Hay alguien aquí que no utilice WhatsApp? Todos tenemos esa aplicación, es parte integral, digamos, ahora de los dispositivos. Entonces, es una plataforma muy válida para facilitar, para compartir este tipo de material. Entonces, realmente estamos ante una situación bastante compleja. Ahora, necesitamos saber cuál es el fenómeno. Y para eso el definir la palabra pornografía va a ser fundamental. ¿Por qué? Pornografía es un término que tiene una aparente claridad. Todos en este momento podemos creer, yo sé que es algo pornográfico y que no es pornográfico, pero lo cierto es que cuando tratamos de acercarnos al objeto se nos hace difuso, se nos hace difícil de precisar. Y aquí, si estamos hablando de penas de prisión bastante considerables, de una circunstancia muy novedosa, debemos entender claramente qué es pornografía. Entonces, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos va a dar estos términos que poco nos pueden ayudar. Vean que son muy genéricos, que no aportan a el tema que estamos tratando de abordar. Cuando vemos estos otros temas ya nos vamos acercando un poco. Bueno, es la presentación abierta y cruda del sexo para producir excitación. Bueno, eso me puede ayudar. Recuerden, por pornografía no solamente estamos hablando, y así lo define en Costa Rica el término, no solamente es lo visual, no solamente es una fotografía, un video, también un audio podría ser un material de índole pornográfico. Aquí hay una definición más técnica. Es la tenencia, se busca excitar entonces a el que lo está viendo, y es apta para hacer un contenido sexual, tiene contenido sexual. Esta parte es muy importante. La pornografía tiene dos aspectos, el positivo y el negativo. Entonces, desde un punto positivo va a servir para excitar sexualmente, y desde un punto negativo, lo que no es la pornografía, van a ser todos aquellos elementos que, a pesar de demostrar desnudos, no tenga como fin buscar tener, digamos, excitación, de transmitir placer o algo lujurioso. Entonces, esa parte es muy importante para poder excluir aspectos que no son pornografía. Entonces, aquellas partes en donde se busquen fines con carácter académico, con carácter médico, no podría ser esto. Esto artístico, eso sería pornografía. Algunos sí, recuerden que en algún momento querían taparlo también, al David de Miguel Ángel. ¿Quién no tiene una fotografía de niño con espaguetis tirándoselo encima y desnudo? Y nos tomaron la foto, y por ahí la debemos tener. Por eso que hay que tener cuidado con lo que uno sube a la red. Era un clásico de los álbumes de antes. O sea, todos teníamos esa fotografía de niño desnudo por ahí. Esto podrá ser pornografía. El problema es que aquí ya podemos encontrar una frontera, porque algún degenerado, alguna persona pedófila puede ver esa fotografía con carácter erótico, le puede generar algún tipo de estimulación. Entonces, tampoco podemos dejar tan amplio el criterio para pensar que cualquier cosa que a otra persona le vaya a gustar vaya a ser pornográfico. Dibujos de esta naturaleza podrían ser pornográficos. ¿Qué debe mostrar? La grandototota de la Extra, eso, de esos periódicos. Eso se vende libremente, que viene los viernes una muchacha final con pocos centímetros cuadrados de ropa. Esto es pornografía, es para estudio, eso podremos verlo como algo pornográfico. ¿Qué es pornografía? Vean que aquí es la cantidad de tela que tape a la persona, una visualización directa de algo. La diferencia entre lo que es erótico, que muchas veces se
modelaje de algunos sectores costarricenses nos hacen pensar que podría darnos dificultad. Entonces, el término pornografía siempre, lo que es bueno para el hombre, para la mujer también, es difícil de establecer. Ahora, ¿qué dice la normativa? La normativa en este tema es importante, no solo está a nivel nacional, la tenemos a nivel internacional, convenios internacionales que están supraconstitucionales, y esto es fundamental. ¿Cuáles tratados tenemos? Bueno, tenemos el Tratado sobre la Convención de Derechos del Niño, en donde nos dice que los países se obligan, y Costa Rica es parte de este convenio, a sancionar la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. Entonces, no es optativo, el país debe entrar a regular y prevenir esto. También tenemos el Tratado de Nueva York del año 2000, en donde todos los estados también se comprometen a sancionar la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta, posesión de pornografía infantil. Entonces, vean que hay una obligación estatal a entrar a regular esto de manera eficiente. Y por último, el Tratado de Budapest, el convenio del Consejo de Europa sobre el cibercrimen, que por dicha Costa Rica hace algunos meses lo incluyó dentro de su sistema legal, viene a definirnos un poco y aclararnos técnicamente lo que debemos entender por material pornográfico. Entonces, va a ser aquel que tenga un menor comportándose en forma sexualmente explícita, una persona que parezca un menor comportándose de una forma sexualmente explícita. Ya vamos a ver esto porque esto también está contenido en nuestra legislación. Y por último, las imágenes realistas que representen a un menor comportándose de una forma sexualmente explícita. Entonces, no tiene que ser un menor, tiene que ser cualquier cosa que parezca un dibujo, un arte que haga simular a una persona menor de edad. En el Código Penal, ¿qué tenemos? Bueno, la pornografía está infantil sancionada entre los artículos 173 y 174 de este cuerpo legal. Tenemos, por ejemplo, lo que se denomina la fabricación y producción de pornografía, tenencia de material pornográfico, la difusión de ese material pornográfico y lo que se denomina la pornografía virtual o pseudopornografía. Vean que en los primeros tres se trata de sancionar todo lo que se llama el ciclo de la pornografía. No solamente es verla, no solamente reproducirla, es fabricarla, reproducirla, compartirla, difundirla, y el solo hecho de tenerla, de poseerla, que en términos digitales también nos puede generar dificultad, también va a ser sancionada. Para quienes tienen interés, luego con tiempo esta presentación se la facilité a la Comisión de Derecho Informático, a quien agradezco la invitación generosa y amable que me hicieron. Se las facilité a ellos para que cualquiera del público que tenga interés en tenerla, pues con mucho gusto puede pedirla. Aquí está el artículo 153 que nos dice, bueno, la sanción de 4 a 8 años, el que fabrique, produzca o reproduzca material de índole pornográfico, que lamentablemente ya hemos tenido casos de esta naturaleza en nuestro país. Este artículo en particular es importante decir que cuando fue sometido a consulta al Poder Judicial, el Poder Judicial dio un dictamen de carácter negativo. ¿Por qué? Recuerden que los tipos penales, las sanciones jurídicas deben castigar a la persona por lo que hace, no por lo que es. Debe ser un verbo que incluya un hacer, una modificación de la realidad. Aquí se está sancionando por poseer, tener. El solo hecho de tener el material pornográfico sin hacer nada más ya va a ser sancionado. Entonces, ¿qué pasa si en esos grupos de WhatsApp que tenemos con nuestros compañeros, amigos del trabajo, familia y demás, a alguien se le ocurre mandar masivamente pornografía de este tipo y nos llega a nuestro dispositivo? Ya con el hecho de poseerla, de tenerla ahí, ya estoy poseyéndola con tenerla en mi celular, en mi aplicación. Vean qué delicado. Hace un tiempo un exalumno me manda en una de estas cadenas la foto. ¿Conocen al negro de WhatsApp? Bueno, me ha llegado 10,000 veces. Pero era el Día del Niño, entonces era el negro de WhatsApp con el hijo del negro de WhatsApp.
y me lo manda ahí. Entonces yo inmediatamente le digo, mire, usted me está mandando pornografía infantil, eso es un delito. El tipo casi se muere del susto y demás. Pero vean cómo entonces es abre un portillo muy delicado. Son penas de 1 hasta 4 años de prisión por el hecho de tener este material. Uno podría entender cuando la pornografía es de carácter material, cuando es hojas, papel, que tenerlo pues puede tener mayor facilidad, pero digitalmente puede ser algo que se expanda mucho, o sea, puede tenerse con mucha facilidad. Es un delito de carácter doloso, pero eventualmente puede tener importantes roces de constitucionalidad a mi criterio. Tenemos también la difusión de pornografía, es entonces utilizar ese material pornográfico que puede ser fabricado o no por la misma persona, pero aquí lo que se está sancionando es entregarlo, comercializarlo, difundirlo, distribuirlo o exhibir ese material pornográfico. ¿A quién? A personas menores de edad. Entonces, fíjese cómo se trata con todos estos verbos, pues sancionar los diferentes aspectos desde que se produce hasta que se difunde y se consume a otras personas. La pseudopornografía, esto también es un elemento que nos puede generar alguna dificultad. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay menores involucrados. Entonces ya me saca de la escena el aspecto fundamental a proteger, que es la niñez. Aquí se nos sanciona a aquellas personas que también produzca, venda, distribuya o exhiba material pornográfico que no habiendo personas menores de edad, recuerden, entonces son adultos, va a emplear una persona adulta que simule ser una persona menor de edad en actos sexuales. Entonces, vean que aquí es la persona que se disfraza de niña o el hombre que se disfraza de niño en una actividad de adultos con fines eróticos, pongamos. Eso sería un hecho delictivo. Entonces, si en algún club nocturno de San José alguna de las muchachas baila vestida de colegiala, está cometiendo un hecho delictivo. Si alguno el día de Halloween se vistió con este tipo de ropa, podría cometer un hecho delictivo. Ahí es donde entonces podemos ver que la ampliación del tipo penal puede incluir algunos aspectos que no necesariamente es el que se deseaba. ¿Cuál es la fundamentación de esta sanción? Bueno, se dice que aquella persona que está viendo a alguien vestida de niño y que le gusta a un adulto, una mujer de 40 años y un hombre de 35 años vestidos como el Chavo del Ocho, que está vestido de niño y con aspectos sexualizados, el día de mañana podría gustarle ya el niño propiamente. Entonces, vea que aquí hay un aspecto de peligrosidad, de una conducta futura probable o improbable. Es un poco, bueno, es que si ya le gusta los adultos vestidos de niños, el día de mañana le va a gustar los niños vestidos de niños. Entonces, esto rompe un poco la estructura jurídico-penal de derechos constitucionales de sancionar a la persona por lo que hace y no lo porque eventualmente podría hacer o por una cuestión meramente de un reproche, una conducta con la cual uno no está de acuerdo por cuestiones de carácter moral. Y vea inclusive este último, emplear imágenes, caricaturas, dibujos o representaciones de cualquier clase que aparente o simula a una persona menor de edad realizando actividades sexuales. Esto sería pseudopornografía. Además, yo no sé si teniéndole en la presentación estoy cometiendo algún delito, pero Dora la Exploradora vestida así es pornografía. Esto sería pornografía también, pseudopornografía, y sería sancionado el solo tenerlo, porque está simulando personas menores de edad. Entonces, vea que la dificultad es importante en cuanto a estos aspectos. Otra cuestión que también sería muy importante decir es que en Costa Rica un ámbito permitido que no está sancionado en ninguna parte es la pornografía producida y hecha entre personas adultas y capaces. O sea, 2 personas de más de 18 años se puede grabar cualquier tipo de pornografía, por grotesca que sea, que su distribución no es un hecho delictivo. Y esto pasa mucho en la materia sexual, que hay ámbitos permitidos y ámbitos prohibidos, en los cuales algunos se entrelazan o se acercan. Recuerde que, por ejemplo, en Costa Rica, para nuestros compañeros panelistas que nos acompañan hoy, algo como la prostitución entre adultos es permitido. Lo que no es permitido es el proxenetismo, que es la administración de esta prostitución. Bueno, es permitida toda la pornografía entre adultos que tengan sus capacidades y no entre menores de edad, también para entender áreas no sancionadas. Importante, y ya lo habíamos visto antes, para poder
perseguir adecuada y eficientemente la pornografía infantil, no basta el esfuerzo nacional. Requerimos primero de personas muy capacitadas en cuestiones técnicas para que nos puedan ayudar a la investigación. No es una investigación clásica, digamos, no es un delito de homicidio, de drogas, es un delito transnacional que utilizar los medios digitales en muchas oportunidades se nos hace difícil de poder esclarecer. Entonces, requerimos primero buena capacitación de personas que manejen aspectos de carácter informático, primero, y segundo, sin lugar a duda, la cooperación internacional. ¿Por qué? Como se difunde con gran facilidad, como estos servidores pueden estar en cualquier parte del mundo con la información y es el acceso irrestricto a cualquier país que tenga internet, entonces sin la colaboración con terceros países eso se nos dificulta. Y el haber firmado el convenio de Budapest en este año nos abre puertas muy importantes para poder hacer puntos de contacto en otros países con mayor agilidad. Muchas veces hay una tramitología bastante compleja y mientras que los traficantes de este material pornográfico lo hacen a la velocidad de la luz, que es transmitir información de un lugar a otro, los buenos, el Poder Judicial, el Estado que trata de perseguir esto, tiene que pedir permiso a la Cancillería, llamar a un tercero para que llame al otro país. Ya en eso la información se perdió. Y la pornografía infantil se ha convertido en uno de los delitos que más investiga la Policía Internacional Interpol. Las autoridades no descartan dar a conocer más casos en los próximos días. La pedofilia se ha convertido en un mal del que Costa Rica no escapa. Recientemente, gracias a un aviso de la Interpol, se logró detener a 2 hombres que hacían pornografía infantil. Las autoridades nacionales afirman que en este momento trabajan en varios casos como este. Sin embargo, para no entorpecer las investigaciones, la información que pueden brindar es mínima. Un número no podría precisarle ni la cantidad de denuncias, no porque no tenga el dato, sino porque es, digamos, inconveniente y es un tema íntimo de la policía y del Ministerio Público. Pero sí tenemos casos abiertos, tenemos situaciones en investigación y casos que probablemente van a salir a la luz pública en fechas muy recientes. Este martes se dio la detención del hermano del presunto responsable de la violación de una niña en Desamparados, que también podría ser parte de una cadena mayor. La ayuda que brinda la Interpol en casos como este facilita la detención de estas personas a las autoridades nacionales. Tenemos colaboración de Interpol cuando sea requerido de esa forma. Y esto es así porque nosotros, mediante las herramientas e instrumentos que tenemos, hemos detectado que nuestro país interviene o participa en muchos eventos relacionados con pornografía infantil. En particular, hay personas que han profesionalizado el tema, hay personas que se dedican prácticamente de manera profesional a ubicar menores, a convencer a menores de edad para que participen e intervengan y trabajen en asuntos relacionados con pornografía. En el OIJ afirman que en los próximos días se podría dar el anuncio de más casos de pornografía infantil en el país. La nota hace una confusión que hay que aclarar. Habla de pedofilia casi como un sinónimo de pornografía infantil, y si bien es cierto, son delitos que pueden estar relacionados o darse inclusive en algún tipo de concurso material o hasta ideal, no es lo mismo. O sea, son pedófilos sí los que buscan la pornografía infantil, pero recuerden que es un hecho delictivo completamente ajeno. El delito de difusión o reproducción de pornografía infantil puede hacerla alguien que nunca haya tenido ningún contacto directo físico con una persona menor de edad. Entonces, no debemos confundir estos dos aspectos. Y esta nota hablaba de algo que también, para terminar, vamos a mostrar la nota porque tal vez fue uno de los casos más emblemáticos que hemos tenido en los últimos meses con respecto a este tema, de cómo la cooperación internacional fue vital
para poder detener a una persona que se está actualmente investigando. Fue detenida en la zona de Desamparados y fue gracias a la información que dio la policía de Nueva Zelanda. Oiga, 18.000 kilómetros de acá nos manda información la policía de Nueva Zelanda indicándonos de que habían conseguido una gran cantidad de pornografía infantil que provenía de una IP que fue la IP que fueron a hacer el allanamiento y donde consiguieron esos datos. Y a mí me parece ahí que es un ejemplo muy claro de la necesidad de que como país tengamos contactos con todos los países amigos para poder dar un golpe certero a esta Tuvieron que pasar 4 delincuencia. años para que una pequeña de 9 años sintiera la confianza de hablar sobre los abusos de alguien a quien llamaba tío. Durante ese tiempo, su rostro, su cuerpo y los traumáticos hechos por los que pasó se divulgaron en chats de internet. Existen chats, aplicaciones, páginas y demás herramientas tecnológicas en internet que pedófilos han estado utilizando por años para abusar, violar y producir material pornográfico donde menores de edad están siendo víctimas, las principales estrellas. Y ese calvario lo vivió durante 4 años una pequeña de 9. ¡Maldito hijo de perro! ¡Maldito 1000 veces! ¡Maldito! ¡Maldito! Te van a estar esperando como te lo mereces, hijo de ¡Maldito, maldito! 1000 veces. ¡Maldito! ¡Agazapado! ¡Porque es un agazapado! ¡La vas a pagar, hijo de perro! Quien llamó desde que tiene memoria como tío a un completo desconocido que sus padres invitaron a vivir en su casa y al cual dejaban a su cuidado en completa soledad. En él, como le digo, él le daba pues chicles así en la boquita, le hacía burbujitas. Y yo le decía a la mamá, como yo soy así muy directa, yo le decía a Emily, ¿por qué él hace eso? Me dice, él es el tío. Y eso es lo único que él me decía. Entonces uno no ya ni qué parte, ¿verdad?, creer. Ya después llegó un momento que le decían a uno que no era familiar de ella y todo, pero él siempre estaba ahí, trabajando y viviendo ahí con ellos. El muchacho se veía muy tranquilo y todo. Digamos, no, nosotros nunca, sí lo sospechábamos y de todo, pero no nos imaginábamos. O sea, nosotros sospechábamos que era el amante de la señora, pero jamás imaginábamos que estaba mandando pornografía infantil a Europa y todos esos lados. El hombre de 35 años y sin ninguna profesión conocida conquistaba la confianza de la pequeña con juguetes y chocolates. Así callaba a su presa, haciéndola creer que se trataba de algo normal, de un juego, mientras se la violaba y se grababa. Videos que fueron encontrados en redes de pedófilos en Nueva Zelanda este año. Autoridades de Interpol fueron los que realmente le dieron la ayuda a la niña al avisarle a las autoridades costarricenses de lo que hacía el hombre. Se localizan algunos juguetes eróticos, tanto en el cuarto de la menor como en el cuarto del sujeto sospechoso. A él se le detiene, en ese momento se encuentra a la orden del Ministerio Público por el delito de difusión de pornografía infantil y por el delito de violación, toda vez que se determina preliminarmente, lo cual va a ser constatado ya por los laboratorios respectivos, pero preliminarmente sí hubo violación desde que ella tenía 6 años de edad. Aún se desconoce si el sospechoso recibía algún dinero por los más de 300 archivos que se encontraron provenientes de su dirección de IP con los que lograron atraparlo. Eso es parte de la investigación, como también lo es si el hermano de la pequeña niña, quien ya rompió el silencio y confirmó todo, estuvo o no involucrado como víctima en alguno de los videos o fotografías. De los padres no ha trascendido mucha información, solo que al parecer eran ajenos a lo que ocurría, pero solo el OIJ podría determinar si existe algo que inculparle a ellos. El hombre está en el Ministerio Público a la espera de una audiencia para que se determine su futuro judicial, con algún tipo de medida cautelar que podría ser la prisión preventiva. Y hay más casos de estos y más, si ustedes se ponen a buscar y encontramos que está haciéndose viral en nuestro país el investigar esto. No hay capacidad para lograr darle a todas las bandas pequeñas y grandes esto, y lo único que nos queda es entender que no podemos estar ajenos, como decía la noticia, que los padres estaban ajenos a lo que estaba sucediendo. Tenemos que involucrarnos
tenemos que informarnos, tenemos que saber qué es lo que está haciendo nuestra juventud, qué están haciendo nuestros hijos, qué están haciendo nuestros sobrinos, tener mucho cuidado con el acceso que se le da a Internet, fácilmente, como decía Alida anteriormente, con un juego bastante inocente, pueden tener contacto con terceros que tengan malas intenciones. Así que, como les decía al inicio, mi interés, más que haber hablado un poco, compartido con ustedes temas técnicos, es llamarlos a la reflexión, es que el día de hoy se vayan con esa inquietud a sus casas, hablen del tema con sus hijos, esto no se puede ocultar, no podemos creer que por no hablarlo no existe, y buscar la manera de prevenir de manera adecuada, correcta y muy madura, aplicando pues todos los valores para que nuestra juventud pueda enfrentar esto de la mejor manera.